Con la mayor cobertura nacional e internacional, Telcel, la red en tus manos, presenta. Formal prisión a 11 anarquistas. Todo esto lo tienen con agravante de pandilla. Mano dura contra rijosos y policías abusivos, promete Mancera. Vamos a actuar también con toda firmeza. Fueron 8 muertos y 80 heridos por el Monster Truck. 21 permanecen hospitalizados, 4 en terapia intensiva. El piloto acusado de homicidio imprudencial. Maestros se van, otros se quedan. No es cierto que se van algunos, pero la representación sigue. Niños sin vacaciones, clases hasta los sábados para no perder el año. Sepulta PRI, IVA a colegiaturas e hipotecas. Asumo el desgaste político por reformas, dice el presidente. Vergara paga la apuesta. En el caso del Monster Truck, culpables son todos, comenzando por las autoridades del municipio de Chihuahua. Ya lo verá. Usted está con uno está en todo y estas son hoy las noticias en claro. Este fin de semana, el sábado para ser precisos, se vivió una tragedia en el estado de Chihuahua, a las afueras del municipio de la capital chihuahuense. 8 personas murieron, entre ellas 4 menores de edad. Hubo 82 lesionados en mayor o menor grado, luego de que el conductor de un camión llamado Monster Truck o camioneta monstruo perdió el control y atropelló a los asistentes a este show extremo aéreo, como se llama. De los heridos, 21 continúan hospitalizados. 4 de estos están en terapia intensiva. Con uno, Adriana Matamoros informa. Lo que sería un sábado tranquilo y familiar se convirtió en una pesadilla para decenas de chihuahuenses. Este es el Parque del Rejón, donde se lleva a cabo el show extremo aéreo, en el que esta camioneta pick-up modificada y montada en 4 llantas gigantes debe aplastar autos. En estas imágenes se puede ver cómo el monstruo camión hace un recorrido por la pista y solo algunas personas en el público están resguardadas por vallas metálicas. Al iniciar su rutina, el camión logra pasar el primer obstáculo sin dificultad. Pero cuando se enfila para su siguiente objetivo, pierde el control al bajar la rampa y sucede esto. Se va contra el público que sin ninguna barra de seguridad presenciaba el espectáculo. En esta toma se ve cómo el chofer, equipado apenas con un casco, se golpea la cabeza contra el toldo y pierde el control del vehículo. A partir de estos breves segundos, lo único que existe son gritos y llanto. Vamos a ayudarle. Espérame aquí. En otras partes del mundo, estos espectáculos se realizan en estadios o arenas donde la pista está debidamente delimitada y no hay personas caminando sobre ella. También, entre la gente y los vehículos hay una distancia considerable y en el caso de las gradas, las primeras filas no se utilizan. De acuerdo con el gobierno de Chihuahua, representantes de la empresa Demolition Show ya rindieron su declaración sobre el accidente. En tanto, la Fiscalía General del Estado será quien se encargue de indagar el caso. El conductor Francisco Velázquez Samaniego, de 51 años, se encuentra detenido por los delitos de homicidio y lesiones imprudenciales al arrollar a 75 personas. Con uno, Adriana Matamoros. Bueno, vamos a entrar en contacto en este momento con Carlos González. Carlos es el vocero de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Carlos, muy buenas noches, gracias por estar con uno. Gracias, muy buenas noches y buenas noches al auditorio, señor Carlos. Al contrario, muchas gracias, Carlos. ¿Cómo van las investigaciones hasta este momento? 9 de la noche con 34 minutos. El saldo sigue siendo de 8 muertos y 21 lesionados que permanecen todavía en el hospital. Es correcto, señor Cárdenas. Este es el balance que ha dejado este lamentable hecho. Añadiría al reporte muy completo que se acaba de presentar, bueno, que el piloto de esta camioneta monstruo ya también fue dado de alta este mediodía del hospital.
está ya en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la zona centro, ya a disposición de un juez. Carlos, ¿se refiere usted a Francisco Velázquez Samaniego, el piloto que manejaba esta camioneta? Sí, señor, sí, señor. Ya está detenido. ¿La acusación cuál es? ¿Homicidio imprudencial? Así es, homicidio imprudencial en perjuicio de 8 personas y lesiones imprudenciales en perjuicio de al menos 82 personas. Mañana temprano será la audiencia de imputación ante un juez de garantía. Carlos, pero ¿por qué no están en la cárcel los miembros del municipio del estado de Chihuahua quienes autorizaron la realización de este festival o de esta exhibición de vehículos sin las medidas de seguridad mínimas? Está en investigación. Justamente se integra la carpeta de investigación desde el sábado por la tarde. Todo el día de ayer ha sido diligencias, ha sido la atención a las víctimas, ha sido testimonios, y la investigación va para quienes, además del piloto, obviamente, la investigación se centra en quienes intervinieron en todo este evento, en la organización, en la operación, en la logística del mismo, y la investigación está abierta, señor Cárdenas, no ha terminado, no se centra únicamente en el piloto. El piloto entonces está en este momento detenido. Una pregunta, ¿por qué se golpea el piloto contra el volante y el techo del vehículo? ¿No llevaba cinturón de seguridad? Hasta este momento no hay evidencia de que lo hubiese utilizado. Está también haciendo test de peritaje en el vehículo, el cinturón, incluso el casco protector para él. Él se lesiona en la cabeza, lo cual sugiere que no llevaba casco, pierde el control del vehículo y es cuando embiste a estas personas. Se había mencionado, Carlos González, que el piloto Francisco Velázquez Samaniego llevaba aliento alcohólico en el momento en que lo llevaron al hospital, y después el gobernador del estado, César Duarte, lo desmintió. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Efectivamente, él, al momento que es detenido, es asegurado, después de estos hechos, elementos de vialidad le aplican el alcoholímetro. Él presentaba aliento alcohólico. Durante la tarde del mismo sábado es sometido a exámenes de toxicología y de alcoholemia, los cuales resulta negativo. Es decir, esto únicamente mostraba el aliento alcohólico, no había más allá del aliento alcohólico. Carlos, ¿no están tratando las autoridades de deslindar responsabilidades a miembros de Protección Civil del municipio, si es que existe esta oficina, al propio presidente municipal, a quien autorizó la realización de esto, verdaderamente en un llano, en un llano donde no había seguridad alguna, porque no había seguridad alguna? No, de ninguna manera, no se trata de deslindar responsabilidades. La instrucción que ha dado el gobernador César Duarte a la Fiscalía General del Estado es una investigación hasta sus últimas consecuencias contra quien resulte responsable de esto, sea de cualquier ámbito, si sea la empresa que organizó o que llevó a cabo la organización del evento, sea alguna autoridad de cualquier tipo, la investigación hasta sus últimas consecuencias. De ninguna manera se trata de blindar, señor alcalde. Estaremos atentos, Carlos González, si nos lo permiten ustedes, por supuesto, allá en Chihuahua, para brindar la información más precisa posible sobre esto que ha causado tal conmoción luego de haber ocurrido esta tragedia, porque es una tragedia. Así, estamos a la orden, señor Cárdenas, por supuesto que sí. Gracias, Carlos González, muy buenas noches, vocero de la Fiscalía en el estado de Chihuahua. Hoy se dictó auto de formal prisión contra 11 detenidos durante la marcha del pasado 2 de octubre, los llamados anarcos. 9 de los consignados podrán enfrentar el proceso en libertad. Están acusados de delitos no graves, gracias a que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aligeraron la pena. Fíjese nada más. Para ello deberán pagar una fianza de 130,000 pesos. Quienes no saldrán en libertad son José Alejandro Bautista y Andrés Pérez Rosales. Ambos están acusados de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, pero en pandilla, lo cual se considera un delito grave. Vamos hasta el reclusorio Oriente, allá se encuentra con mi compañero Juan Rivas. Y Juan nos informa. Buenas noches, Juan, ¿cómo van las cosas? ¿Cuáles son los datos que hay en este momento, los saldos, los detenidos, los formalmente presos, los que ya están en libertad pagando fianza? Tú tienes el dato completo, Juan. Buenas noches otra vez.
Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Hagamos un recuento de lo que ha sucedido desde aquella tarde del 2 de octubre con estos jóvenes a quienes la propia autoridad ha responsabilizado de ser quienes generaron todos estos disturbios y que por supuesto también agredieron a algunos elementos de la policía. Aquella tarde fueron detenidos 27 sujetos, de los cuales únicamente 19 llegaron a diferentes reclusorios. Esta noche, Pepe, de esos 19 jóvenes, bueno, pues nos ocupa la atención sobre 9 de ellos, 7 que están en este reclusorio, 7 hombres, hablamos de los que están aquí en el reclusorio Oriente, y 2 mujeres que se encuentran en el reclusorio femenil de Santa Marta. Y esto llama la atención, Pepe, luego de que el propio abogado dio a conocer esta mañana que ya se pagó la fianza, o al menos se ha garantizado a través de una póliza de seguro, quiero decir, una parte que es el 10% de esta fianza, que una vez que ya se ha pagado les permitirá enfrentar su proceso en libertad. Hay otros 10, Pepe, ya lo comentabas, son de estos 10, 9 que permanecen en el reclusorio norte y 1 más que está en el reclusorio sur. Pero respecto a los 9 de los que te comentaba que están a unas horas quizás de abandonar el reclusorio, vamos a escuchar lo que nos comentó el propio abogado. Con ellos teníamos los mismos delitos, nada más que tenemos daño en propiedad también, pero todo esto lo tienen con agravante de pandilla. Y esta es una cuestión de violación al proceso también, en el sentido de que el delito de ataques a la paz pública como tal ya contempla la pluralidad de personas para poder ejercitar la comisión de ese delito. En este caso, como ellos ya están acusados por la misma situación, ellos tendrían que haber tenido el mismo beneficio bajo de la caución que las personas de Oriente, pero el criterio que utilizó el juez allá fue diferente. Bien, escuchábamos al abogado, Pepe, que hacía referencia, pero a los 10 que yo te comentaba, 9 que están en el reclusorio norte, 1 más que está en el sur y que por el momento su situación jurídica es más complicada, lo explicaba el propio abogado. Están enfrentando estos cargos que tienen que ver con el daño en propiedad privada y también lo que tiene que ver con el daño a la paz, con el agravante de pandilla. Estos hombres todavía no se sabe qué va a pasar con ellos, se tiene hasta el próximo miércoles para que se defina su situación jurídica. Ahora sí vamos a hablar de los que están aquí en el reclusorio Oriente, son 7, 2 mujeres más que están en el reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla, que están a unas horas de obtener su libertad para enfrentar de esta manera los cargos que les está imputando la autoridad. Vamos a escuchar al abogado. Con ellos teníamos los mismos delitos, nada más que tenemos daño en propiedad también, pero todo esto lo tienen con agravante de pandilla. Y esta es una cuestión de violación al proceso también, en el sentido de que el delito de ataques a la paz pública como tal ya contempla la pluralidad de personas para poder ejercitar la comisión de ese delito. En este caso, como ellos ya están acusados por la misma situación, ellos tendrían que haber tenido el mismo beneficio bajo de la caución que las personas de Oriente, pero el criterio que utilizó el juez allá fue diferente. Juan Rivas, entonces, 2 de los detenidos que no alcanzan continuar su proceso en libertad bajo fianza es porque fueron capturados cuando saqueaban tiendas de conveniencia, concretamente un Oxxo, y están detenidos por ataques a la paz pública en pandilla y también seguramente por robo, lo cual es un delito grave. Esos 2 se van a quedar en la prisión, esos no tienen que pagar fianza porque la juez no se las concedió. Todos los demás están fuera, en la calle, listos y dispuestos a pegarle de vuelta al policía, el nuevo deporte nacional. Es correcto, Pepe, y de hecho aquí afuera del reclusorio Oriente pues ya hay algo de movimiento. Regularmente las liberaciones se dan después de la medianoche, incluso observamos ya aquí movimiento de autos que empiezan a estacionarse en este lugar, gente que viene a la espera posible de que sea liberado algún familiar. No hemos encontrado familiares de estos jóvenes relacionados con el 2 de octubre que están por obtener su libertad. Sin embargo, bueno, pues destacar que ellos sí, 7 que están aquí en el reclusorio están a punto de irse, más estas 2 mujeres que están en el reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla, a diferencia de los otros que enfrentan este agravante del robo en este caso, quiero decir, de lo que tiene que ver con que lo hicieron en pandilla, Pepe. Gracias, Juan Rivas. Con uno estaremos en comunicación y continuaremos informando. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Seguimos muy pendientes en ese lugar. Seguimos muy pendientes. Toda esta gente, los que salen en libertad bajo caución para continuar su proceso desde la calle, los que se quedan, en fin, todos estos han actuado el 2 de octubre y en días anteriores han actuado de acuerdo a un manual. Sí, hay un manual de operaciones, como las grandes empresas. Se lo prometimos el viernes pasado con uno. Ahora le vamos a mostrar este supuesto manual de autodefensa anarquista difundido en internet precisamente
antes de la marcha del 2 de octubre, del miércoles pasado. Este documento, este manual cuyo origen se desconoce, compila y justifica una serie de recomendaciones contra las acciones policiales. Todo está perfectamente, fríamente calculado, como el Chapulín Colorado. Con uno, Alma Paola Wong informa. Piedras, bombas molotov, tubos, paliacates, máscaras antigás. Equipados, los anarquistas desataron la violencia. El manual de autodefensa que circuló a través de las redes sociales previo a la manifestación del 2 de octubre y que presuntamente se le atribuye a grupos anarquistas, analiza, primero, la estrategia de acción y armamento del agrupamiento de granaderos. Después, expone las tácticas para repeler la acción policial. El texto nombra estas acciones como de autodefensa y advierte que son legítimas ante los problemas y la violencia creciente en el país. Por tanto, recomienda usar una mochila grande, pero no estorbosa, en la que quepa bombas molotov, petardos caseros, cadenas, un ancla para derribar vallas, resortera y guantes para devolver granadas lacrimógenas de la policía. Para protegerse, portan paliacate o máscara antigás y pañuelo remojado con vinagre, casco y una muda de ropa para confundir a la policía. El enemigo son las fuerzas de seguridad. Con uno, Alma Paola Wong. El manual es mucho más extenso, pero Alma Paola nos puso con uno la información, digamos, básica, elemental. Ahí se habla en ese manual, por ejemplo, de cómo deben construirse las bombas molotov, cómo debe de agregársele aceite a la gasolina para que cuando estalle esta bomba incendiaria, la gasolina se pegue en la ropa del enemigo, en este caso de los policías, y sea mucho más difícil de extinguir. Son pequeños detalles para perfeccionar esta técnica de la agresión por parte de los anarcos. Respecto a la actuación de los policías durante la violencia desatada el miércoles pasado, el secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, reveló que ese día se prohibió el uso de toletes y gas pimienta. Habrá sanciones para quienes no siguieron esta instrucción. Esto lo advirtió el secretario. La orden que un servidor dio es no utilizar toletes ni gases. Consecuentemente, nosotros estaremos verificando y checando si hubo alguien que lo realizó. Entonces haremos las sanciones correspondientes. Ya se inició una investigación en inspección policial. Pues va a haber varios sancionados, porque se han mostrado en los medios de comunicación imágenes de los granaderos utilizando en algunos casos rifles lanzagases lacrimógenos y en algunos casos usando toletes. Esto va a ser sancionado por la autoridad. Hoy habló de este tema el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Dijo que las autoridades van a actuar con firmeza contra quienes ese día portaron artefactos para hacer daño a la ciudadanía y al mobiliario público y privado durante la marcha del 2 de octubre. También se le va a aplicar, dijo Mancera, el peso de la ley a los policías que cometieron abuso de autoridad y violaron derechos humanos. Es lo que dijo el jefe de gobierno. En ningún momento se ha dado la instrucción ni se dará para que se actúe ni con impunidad ni en contra de los derechos humanos. Entonces, vamos a actuar también con toda firmeza contra aquellos elementos que hay varios casos que están documentados en las redes sociales, donde estaremos atentos para dar también una respuesta a la ciudadanía. Hay una encuesta que publica hoy el diario Universal sobre el desempeño del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y según esta encuesta del Universal, ha bajado el desempeño por segundo trimestre consecutivo del jefe de gobierno, y se explica, dice la encuesta, por varios factores. Pero la actuación del gobierno del DF frente a las marchas en los últimos meses, maestros, en fin, parece ser el principal motivo del descontento. La aprobación del jefe de gobierno del Distrito Federal, aplicada en febrero, del 57%, luego bajó al 52% y luego al 43%.
en la encuesta actual. Por primera vez, quienes desaprueban su gestión, 48, son más que aquellos que la aprueban. Esto es lo que señala hoy en una encuesta el periódico El Universal respecto a la percepción de popularidad que tiene Miguel Ángel Mancera. Tras reprobar los hechos violentos del 2 de octubre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que las agresiones contra los policías no pueden quedar impunes. Osorio Chong habló también de la actuación de los diversos cuerpos policíacos, tanto del DF como del gobierno federal. Todos, dijo Osorio Chong, han actuado conforme lo marcan los protocolos que permiten el respeto a los derechos humanos. Hay que observar la otra parte, en donde la agresión a estos mismos cuerpos de seguridad, pues no puede quedar solamente en lo que es la observancia de los ciudadanos y parecer que no hay un acto de justicia con quienes cuidan el orden y la legalidad en este país. Así que eso llevará su procedimiento legal y de acuerdo a las normas que en cada estado, en cada entidad y en el propio Distrito Federal existan. La prensa es tu casa. La prensa premia tu preferencia y te da la oportunidad de ganar una casa. Sí, una casa en el bello puerto de Acapulco. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en el periódico La Prensa. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. La prensa es tu casa. Esto que le voy a informar le va a dar coraje. Niños oaxaqueños pagan los platos rotos por los maestros con sus marchas y plantones en el DF y con el abandono de las escuelas. Ahora los niños en Oaxaca van a tener que ir a clases hasta los sábados y quedan canceladas sus vacaciones. Todo para rescatar lo que se pueda del año escolar. De hoy en 8 regresan por fin los maestros de la 22 de la CENTE a las escuelas en Oaxaca. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó un retiro parcial de profesores del plantón que han mantenido durante casi 2 meses aquí en el Distrito Federal. Regresan los de la 22 a Oaxaca a retomar clases. De existir condiciones, han dicho los integrantes de la coordinadora, regresarían a las aulas el próximo lunes 14 de octubre. En la Plaza de la República se encuentra con uno mi compañera Alma Paola Wong. Alma Paola, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, un saludo a la auditoria. Los profesores, como podrás observar o escuchar, se mantiene aquí la presencia magisterial en el Monumento a la Revolución. Quiero comentarte que se observa la rotación propia del campamento. Algunos profesores de Oaxaca se han retirado a lo largo de la tarde, sin embargo, algunos otros camiones de Chiapas también llegan. También quiero comentarte que en una zona cerca de la calle de Gómez Farías, sin embargo, ya hay algunas lonas que se levantaron de profesores de normalistas que regresan a sus comunidades. Sin embargo, bueno, pues aquí advierten que se mantendrán. En tanto, quiero compartirte esta crónica de lo que ha ocurrido a lo largo del día. En el plantón de la CENTE en la Plaza de la República, algunas lonas ya lucen vacías. Pero así como se van, otros profesores llegan. Este domingo los maestros disidentes acordaron mantener el plantón representativo con el 20% del magisterio oaxaqueño, lo que significaría, según la CENTE, 15,000 de alrededor de 70,000 profesores en la entidad. Sin embargo, este lunes continuó la rotación del campamento, aunque ya sin plan de movilizaciones. Pues estamos llegando, o sea, esto es de todos los estados, no nada más de Veracruz, es todos los estados. Aquí es un frente nacional. Yo vengo de Chiapas y nos estamos sumando cada día más. Y el paro indefinido sigue. No nos levantamos y vamos a estar acá hasta tener respuestas favorables. A través de su Twitter, la sección 22 de Oaxaca insistió que es falso que se retiren. No es cierto que se van algunos, pero la representación sigue. Oaxaca con todos sus campamentos sigue. Este fin de semana, la Asamblea Estatal en la que deliberaban sobre la permanencia del plantón se prolongó por más de 10 horas. Incluso derivó en una riña, lo que dejó a 2 docentes heridos, uno de ellos con arma blanca. Y hacemos la denuncia pública de las agresiones a nuestros compañeros, el maestro Lucio y el maestro Emilio, pero se irá una ruta jurídica. Hoy, el secretario de Gobernación aseguró que para el retiro del plantón se privilegió el diálogo con la coordinadora, a quien se apoyará, explicó, en la instalación de mesas de trabajo en cada entidad para resolver problemas laborales, administrativos y de mejoras en las escuelas.
Quedamos entonces que si esto lo aceptaban, implementaríamos inmediatamente, respetando por supuesto a los gobiernos y a las entidades del país, el poder instalar las mesas para la solución, particularmente de los estados que venían y que con mucho gusto vamos a atender. Por lo pronto, la sección 22 exigió al gobierno de Oaxaca que garantice las condiciones para el regreso a sus comunidades, ya que será el próximo lunes 14 de octubre cuando por fin, prometen, iniciarán el ciclo escolar. Alba Paola, adelante. En este momento nos mantenemos cerca de Reforma debido a que tratamos de tomar algunas otras imágenes al interior del plantón. Sin embargo, pues nos advirtieron que por nuestra propia seguridad ya no podríamos seguir avanzando. Y bueno, pues ha sido un poco difícil seguir documentando la manera en que pues siguen las actividades aquí en el plantón. Sin embargo, bueno, pues nosotros seguiremos pendientes sobre todo las resoluciones que vayan tomando en los próximos días los profesores de la coordinadora, Pepe. Muchas gracias, Alma Paola Wong, por la información desde la Plaza de la República hasta donde nos han permitido acercar las cámaras. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Ponte a rescate, ponte a salvo, porque estos desgraciados vándalos tienen tomada la Plaza de la República donde se asienta el Monumento a la Revolución. Y les llamo así con todo desprecio, porque nadie puede impedir el trabajo de los medios de comunicación. Lo hicieron hace un rato con Milenio Televisión, lo están intentando ahora con Uno Televisión, Uno TV. Nuestra reportera cubriendo la información estaba amenazada. Cuidado con lo que dices, güerita, le gritaban por ahí, voces por supuesto cobardes y anónimas. No nos van a callar, vamos a dar la información que tengamos que dar, les guste o no les guste. El compromiso es con usted que está en su casa, no con los maestros, porque ellos no son dueños ni de nuestro tiempo informativo, ni tampoco de la Plaza de la República. Esa nos pertenece absolutamente a todos. Reconozco el esfuerzo y el valor de mis compañeros de Uno TV por estar en ese ambiente adverso que se corta con navaja para poderle brindar a usted en este momento la mejor información posible. Seguiremos informando a pesar de que los maestros que quedaron, los embajadores del plantón, nos lo intenten impedir. Que no sean cobardes, que se metan con uno, pero no con la reportera, y que se metan con la autoridad, pero no con los medios de información. Bueno, ante el anuncio del supuesto inicio de clases en Oaxaca para de hoy en 8, el gobernador del estado, Gabino Cue, otro que está muy desgastado, llamó a padres de familia y autoridades municipales a no caer, por favor, en actos violentos. Hágame el favor. El gobierno del estado de Oaxaca, dijo Gabino Cue, espera la propuesta de los docentes para reponer los 38 días hábiles que duró el paro de labores. Hasta entonces se hablará de los salarios retenidos. Nosotros no vamos a depositar ningún salario en tanto no se reinicie el ciclo escolar, haya un compromiso de la reposición de clases, como lo hemos venido diciendo, y en tanto no tengamos un nuevo calendario, en tanto no se inicie el ciclo escolar formalmente en el Estado, no se pagará ningún salario. Entre tanto, el secretario de Educación Pública, Emilio Schweifet, aseguró que para recuperar las 7 semanas del ciclo escolar en Oaxaca, se van a extender los horarios en las aulas, se van a reponer clases los sábados y en temporada vacacional también. No va a haber vacaciones para los niños. Le digo, por eso van a pagar los platos rotos de sus maestros. El anuncio lo hizo el secretario de Educación durante su comparecencia en el Senado como parte de la glosa del primer informe de gobierno. Temo decirlo con esta franqueza, pero no tengo por qué venir a ser hipócrita y menos diplomático. Oaxaca tiene 10 años en donde no cumple el ciclo escolar porque tiene un promedio de 70 o más días de ausentismo por parte de sus profesores. Eso viola el interés superior de la infancia. El Sol es tu casa. El Sol de México premia tu preferencia y te da la oportunidad de ganar una casa. Sí, una casa en Cancún. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en el periódico El Sol de México. Llena tu planilla y canjela por un boleto para participar y ganar. El Sol es tu casa. Asumo el costo político por las reformas energética y hacendaria, afirma el presidente de la República desde Indonesia, desde Bali.
Le adelanto, el IVA no va en colegiaturas e hipotecas. Hay incertidumbre a estas horas en Argentina por el estado de salud de la presidenta Cristina Fernández. Los doctores le han ordenado este fin de semana 30 días de reposo por una lesión cerebral derivada de un golpe sufrido el pasado 12 de agosto. Será Cristina Kirchner sustituida por el vicepresidente Amado Boudou, aunque Fernández no traspasará poderes. Por cierto, Boudou enfrenta un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. De muy buena familia. Con uno, Diana Alcalá, reportera en Buenos Aires, informa. Desde el sábado por la noche se hizo público que la presidenta Cristina Kirchner necesitaría reposo de un mes a causa de un traumatismo craneal sufrido el 12 de agosto, es decir, hace poco menos de un mes. El motivo del estudio de rutina del sábado fue una arritmia en estudio. Sin embargo, al presentar un cuadro de dolor de cabeza agudo simultáneamente a la posible arritmia, se extendieron los análisis que derivaron en el diagnóstico que ya todos conocemos y por el cual será internada el día de mañana para una evaluación quirúrgica del hematoma. Esto de acuerdo al comunicado oficial emitido por la Fundación Favaloro el día de hoy, quienes han sido los encargados de su valoración. El asunto levanta más de una ceja en Argentina porque el día de ayer, en la emisión dominical del programa Periodismo para Todos, conducido por el escritor Jorge Lanata, se habló de que si la presidenta Kirchner tiene una arritmia, el tratamiento consta de tomar anticoagulantes para evitar infartos cerebrales y por lo tanto esta habría facilitado la aparición del hematoma, de tal forma que la crítica es que, de ser cierto, no se hizo pública la información sobre la salud de la presidenta, que finalmente es de interés público. Desde Buenos Aires, Argentina, Diana Alcalá, en colaboración especial para Uno TV. Y además, Argentina sin Cristina, por lo menos un mes. Se cumplió una semana de la parálisis administrativa del gobierno estadounidense de Barack Obama, mientras demócratas y republicanos siguen echándose la bolita y acusándose unos a otros. Mientras esto hacen, 500,000 de burócratas federales siguen en sus casas sin cobrar un solo dólar. Y han pasado 8 días. Sandra Tar nos pone esta y otras noticias del mundo en claro. A una semana del cierre parcial de su gobierno, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo estar dispuesto a negociar sobre cualquier tema del presupuesto con los republicanos, pero no bajo la amenaza de una parálisis administrativa si ellos no obtienen lo que quieren. Los legisladores republicanos insisten en que sea suspendida la ley de salud del mandatario, la cual entró en vigor el martes pasado. Nuevos documentos otorgados por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, y difundidos por Televisión Globo, revelaron que Estados Unidos colaboró con Canadá para espiar las llamadas y correos electrónicos del Ministerio de Minas y Energía de Brasil. La presidenta Dilma Rousseff pidió a Washington y sus aliados frenar el espionaje y convocó de urgencia al embajador canadiense Jamal Kohar. Un día después del fallecimiento de más de 50 personas durante violentos enfrentamientos en El Cairo, hoy se registraron 2 atentados contra las fuerzas de seguridad egipcias. El saldo, 9 muertos. El primero ocurrió cerca de la ciudad de Ismailiyah y el segundo en la península del Sinaí. Desde el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak hace 3 meses, la cifra de muertos a causa de la violencia supera el 1.000.000. Los inspectores de la ONU que llegaron a Siria la semana pasada comenzaron a eliminar el arsenal químico del régimen de Bashar al-Assad. Desde Indonesia, el encargado de la política exterior de Estados Unidos, John Kerry, expresó su satisfacción por el inicio del desarme. Creo que hay que darle crédito al régimen de Assad por cumplir con rapidez, y ahora esperamos que así continúe. No voy a responder hoy por lo que ocurre en meses, pero es un buen comienzo. A partir de hoy se conocerán a los ganadores de los premios Nobel 2013. Este lunes tocó el turno al Nobel de Medicina, que fue para los estadounidenses James Rodman y Randy Sheckman, y el alemán Thomas Sudhoff. El galardón les fue otorgado por sus descubrimientos en la maquinaria que regula el tráfico vesicular, un sistema de transporte esencial para nuestras células. Con uno, Sandra Tar. Para disfrutar de una buena comida es básico que tu mesa esté impecable. Por eso, solo usamos los cubiertos del Universal. El Universal celebra su 97 aniversario y te brinda una colección de 24 cubiertos de prestigiada marca alemana. Compra el Universal más 69.90 pesos y obtén un set de 2 cubiertos. El Universal, el gran diario de México. Desde Bali, en Indonesia, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, defendió la reforma hacendaria. De no aprobarse, dijo Peña Nieto, no habrá recursos
para invertir ni en educación ni en infraestructura. Participó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC por sus siglas en inglés. El presidente señaló que, como en todo el mundo, hay resistencias ante una reforma fiscal, pero su gobierno está dispuesto a asumir el desgaste y actuar con responsabilidad, pues la reforma hacendaria se trata de una iniciativa destinada a fortalecer la capacidad financiera del gobierno, de todo el país, de los estados, de los municipios también. La prensa es tu casa. La prensa premia tu preferencia y te da la oportunidad de ganar una casa. Sí, una casa en el bello puerto de Acapulco. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en el periódico La Prensa. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. La prensa es tu casa. Jorge Vergara, dueño de las Chivas, perdió. Pagará la apuesta que hicimos el viernes después de corte. Va a donar 2 computadoras para una escuela de la zona devastada por las lluvias recientes. Ni modo, Jorge, vale más la palabra que 3 puntos más o menos en el mundo de las patadas, ¿no crees? Los disparos al aire dejaron de ser una tradición en las fiestas de Santa María Aztahuacán, en la delegación Iztapalapa de DF. Este fin de semana, 1,500 policías vigilaron la celebración de Santa María Aztahuacán y no permitieron el uso de armas de fuego como dictan los usos y costumbres en la región. El año pasado las cámaras de 1TV estuvieron presentes en el mismo festejo y fueron testigos de los disparos. Vamos a recordarlo con uno. Juan Rivas informa. Así lo denunciamos en exclusiva hace exactamente un año. Se trata de la fiesta del paseo en Santa María Aztahuacán, en la delegación Iztapalapa. Hoy el panorama cambió. Cientos de policías frenaron el uso de armas de fuego. Estamos bien así porque ya ve que hay hartos niños que corren el riesgo de los balazos, ¿no? Y esperemos que así sea todo, pues se lleve mejor, para que se acabe todo. Ahora los balazos más que nada. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina y autoridades delegacionales desplegaron a cientos de elementos. Montaron al menos 3 filtros de revisión. Incluso utilizaron al grupo de granaderos ante la llegada masiva de personas. Ni siquiera se permitió ingresar con botellas de vidrio a la zona conocida como Las Peñas, donde se realiza el festejo, aunque sí se toleró la venta y consumo de bebidas alcohólicas a cerca de 3,000 personas. Pero tú te las ingeniaste, ¿no? No, pues sí, ¿no? Es un pepsilindro, mira, de plástico, se puede tomar sin peligro y todos tranquilos, ¿no? Familias enteras disfrutaron la festividad. Estuvo bien, estuvo más seguro que otros años. ¿Le ha tocado en otros años ver el asunto de las armas y todo? Sí, varias veces. ¿Qué piensa? ¿Se sintió más seguro ahora que viene con su familia? Pues sí, siente más seguridad para estar conviviendo un rato con la familia. Festejos con disparos al aire comunes en la delegación Iztapalapa acabaron el año pasado con la vida de un menor que recibió una bala perdida al estar en una sala de cine a unos cuantos metros sobre la calzada Ermita Iztapalapa. Con uno, Juan Rivas. Con uno, Gabriela Cobo, los deportes. Gaby, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, estamos ¿Quién trae las llantas cuadradas? ¿Jorge Vergara? Y Checo Pérez, que de él vamos a hablar al ratito. Y tenemos precisamente en la línea a Jorge Vergara. Está en la línea Jorge. No está bien alegrarse con la desgracia ajena. No. Pero el América 2-0 a Chivas. ¿Cómo estás, Jorge? Pues dolido y triste. Mira, Jorge, debes estar feliz porque vas a hacer felices a unos niños que en este momento lo necesitan todo. Tú dirás a dónde llevamos o dónde llevaríamos todos las computadoras. Pues yo creo que tenemos que buscar una escuela muy necesitada, ¿no? La que tú quieras, Jorge, porque pues el perdedor tiene la palabra. Ok, pues déjame, tengo aquí una solicitud de una secundaria en la sierra, muy pobre. Déjame contactarlos y poner, yo te aviso para que las entregues No, bueno, confiamos en tu palabra, pero sí, mandamos una camarita, aunque sea para mostrar una foto, ¿no? Jorge, de veras, ni modo, bueno, pasó lo que pasó, caray, ¿qué vamos a hacer con las Chivas? Y conste te lo dice un americanista. Seguir mejorándolos, creo que nos debemos reconocer que no estuvo
El primer tiempo no estuvo mal de parte de Chivas. Estuvimos bastante controlados y llegando, nos faltó mucha puntería, pero creo que mejoramos bastante. Todavía nos falta un buen cacho. Jorge, y yo me imagino ya ahorita no va a haber fiesta grande, están pensando a futuro. ¿Qué cambios tienes pensados para el próximo torneo? Bueno, yo para eso me voy mañana a Guadalajara con el equipo cuerpo técnico para ver lo que estamos buscando y cuáles son las posibilidades que tenemos de conseguirlo. Ok, mientras tanto Ortega se queda todavía. Así es. Ahí anda buscando chamba el Chepo, no. No, los hunde peor. No, ahorita por lo pronto no. Estamos contentos con Ortega, creo que tenemos que dar el beneficio de la duda de lo que falta el torneo. Claro. Y creo que con la mejoría que ha mostrado es suficiente para darle ese beneficio. Pues mucha suerte, Jorge Vergara. Los refuerzos y los vamos a conseguir. Un fuerte abrazo, Jorge. Gracias por este asunto de la apuesta. El beneficio, la gratitud es de quienes van a recibir tu aportación de 2 computadoras para que mejore la calidad de educación entre la gente que más lo necesita en este momento. Enhorabuena, Jorge. Tú ordenas cuándo nos vemos para llevarlas y sacar la foto para la historia. Yo te aviso, claro. Y esperamos que las Chivas ya mejoren por el bien del fútbol, porque nos gusta ver los clásicos reñidones y esto de las apuestas, bueno, calienta siempre los ánimos. Yo estoy de acuerdo. Muy pronto vamos a responderle a la gente. Gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Te dije, es un hombre de palabra. Te lo dije, ¿sí o no? Sí, me lo dijiste desde antes de hacer la apuesta y todo. Antes. Y en 3 minutos el América, como lo dijo, el primer tiempo las Chivas sí pelearon, pero en 3 minutos el América los fulminó. Tenemos más resultados de esta jornada 13 en el fútbol mexicano. Desde el viernes, Morelia, que ya le había dado la vuelta a la tortilla y le ganó 2-1 a los Jaguares. Tijuana, que venció 1-0 a Querétaro. El Atlante, sorpresa, 2-1 a Monterrey. Monterrey además ya también había perdido con Pumas. El Pachuca empató con Veracruz. Pachuca sigue sin ganar. El León le ganó 3-1 al Puebla. Rafa Márquez salió expulsado. El Atlas, aunque iba ganando, terminó cayendo en casa 2-1 contra Cruz Azul, lo que significó el cese de Omar Asad. Ahora va a estar José Luis Mata haciéndose cargo de los zorros del Atlas. Tigres también cayó por el mismo marcador, 2-1 a Toluca. También se habla que puede ser cesado el Tuca Ferretti. Y finalmente Pumas, que cayó 1-0 con un gol de Oribe Peralta contra Santos. Así quedaron los resultados. Y precisamente hablando del clásico, tenemos reacciones después del partido. Nada, son momentos del partido, ¿no? Dominamos todo el partido, por ahí cae el primer gol en una desconcentración y bueno, fue un lapso muy rápido donde se pierde el partido. Bueno, ahí tenemos a Marco Fabián que dice que dominaron todo el partido, pero bueno, quién sabe en qué partido estuvo. En la primera sí les pelearon. Y ya llegamos a la semana definitiva de la selección mexicana. Se van a enfrentar el viernes contra Panamá. Ya el bus se tiene al plantel completo, los 26 elementos, dentro de los que Memo Ochoa y Oribe Peralta, que tuvo actividad ayer, no terminaron el entrenamiento, se fueron al gimnasio. Por ahí también estuvo Giovanni Dos Santos con una férula porque se rompió el dedo chiquito del dedo, pero esto no va a impedir que pueda jugar. Y aunque les está llegando el agua a los aparejos, hubo bastantes risas, bromas, jugaron foot tenis y por lo menos se ve bastante buen ambiente en esta concentración. Por ahí estuvieron observados por Justino Compeán y Héctor González Iñárritu. Y Panamá, que sigue concentrado en Florida, va a llegar el jueves a México. Nos vamos con información de la Fórmula 1, donde la noticia ya no es noticia. La noticia son las llantas cuadradas, pues cómo no. Exactamente, porque Vettel primero los hace soñar en las prácticas que dominó Hamilton, y luego llega el día de la quali, él se apodera del lugar y no lo vuelve a dejar. Entonces el show viene del segundo lugar para atrás. El segundo y tercer lugar fue dominado por los Lotus. Y que pelea por el cuarto lugar con Nico Hülkenberg y Hamilton. Atrás estaba Alonso y Button. Yo creo que eso fue de lo más interesante de la Fórmula 1. Un gran premio muy desorganizado. En lugar de salir el safety car, salió una camioneta. Luego se le incendió el coche a Weber, tardaron horas en ir a apagarlo. Checo Pérez terminó ponchando una llanta que terminó cuadrada literalmente. Tuvo que ir a pits.
Y Esteban, que había salido del lugar número 8, bueno, terminó perdiendo lugares. Cerró en el 11, no estuvo tan mal. Creo que todavía puede mejorar y más porque Nico demostró que quedó en el 4. Puede estar peor, claro. Bueno. Siempre se puede estar peor, ¿verdad? Y Checo Pérez consiguió el último punto quedando en el lugar número 10. Por cierto, Vettel, si gana en el próximo Gran Premio de Japón... Ya, se corona por cuarto año. Y Alonso campeón. No termina entre los 8 primeros, se corona. Por eso te digo, la noticia ya no es noticia. Tenemos reacciones de Esteban Gutiérrez y de Checo Pérez. Obviamente no pasó nada, ¿no? No hubo ningún peligro, pero ves, yo vi cuando la llanta tronó, el alerón salió y yo vi todo, entonces afortunadamente no tenía nadie detrás, pero algún día va a pasar algo y entonces sí van a querer reaccionar. Realmente fue una pelea, digo, al final de cuentas creo que esto es una gran experiencia y tengo que seguir desarrollándome de todo esto. Hemos sido un poquito, pues un poco constante lo que hemos hecho en las últimas carreras, pero pues ya estamos en el límite de sumar nuestros primeros puntos. Al final esperemos que en las próximas carreras pueda mejorar más, ¿no? En carrera. En el deporte blanco, aunque Novak Djokovic venció en el ATP de Beijing, Rafa Nadal no impidió que el día de hoy el mallorquí despertara como el número 1 del ranking mundial. Después de casi más de 2 años de no estar ahí, no le tenía 101 semanas ocupándolo, están a 40 puntos de diferencia, por lo que no le todavía en el Masters 1000 de Shanghái puede recuperar su lugar. Y la llama olímpica ya llegó a Rusia, ahí va a estar 123 días recorriendo Moscú, donde va a ir a bucear al Baikal, va a ir al espacio, pero en la ceremonia inaugural estuvo bastante accidentada. Fue recibida por el presidente Vladimir Putin y además se apagó, tuvieron que encenderla con un encendedor. Con un Bic, esos que no saben fallar. No saben fallar. Hasta aquí los deportes, Pepe, buenas noches. Gracias, Gaby, como con tus llantas cuadradas, las del Checo Pérez. Que te vaya muy bien. El peso mexicano abre la semana sin variaciones importantes respecto al cierre del viernes pasado. El dólar libre se vendió hasta en 13 pesos con 30 centavos y se compró en un mínimo de 12 pesos con 61 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores sigue afectada por el cierre parcial de operaciones del gobierno estadounidense y cerró la jornada con una baja de 1.12%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 40.451.16 unidades. A mí que me encantan las malas noticias, un virus afectó a usuarios del Facebook en América Latina, en especial de Perú, Ecuador y Colombia. Este virus puede robar las credenciales de la red social y así los ciberdelincuentes pueden enviar mensajes para tratar de infectar a los amigos de los amigos, al primo del amigo de la víctima. El virus atacó con mayor facilidad los smartphones con el sistema iOS 7, el nuevo, pues permitían acceder a las aplicaciones de los dispositivos sin necesidad de ingresar código de bloqueo. ¿Cómo ves esta amenaza en Tecnolunes, Javier Matuk? Siempre el ciberespacio nos vigila. Buenas noches. Pepe, ¿cómo estás? Bien, pendiente de este asunto. Sí, claro, esto es importante, modificar constantemente las claves de acceso de todas Cambiarlas, formas. ¿verdad? Todo el tiempo. Cambiarlas, ya hemos hablado aquí de una buena clave, tiene que incluir una combinación de números y letras y se puede en mayúsculas y en minúsculas mejor. Así te lo exigen muchas veces. A veces se lo exigen, sí, y si no, pues es recomendable para tener mayor seguridad. Pepe, traigo hoy los resultados de un estudio que se llevó a cabo aquí en México de una compañía que se llama DeCi, una investigadora de mercados, donde, partiendo de la base de que hay unas 102 millones de líneas telefónicas móviles en el país, de estas ves que hay 2 modalidades de usarlas, prepago y postpago. Aquí gana por mucho el prepago. La gente que recarga su teléfono son aproximadamente 87 millones. 87 de cada 100 usan este método de comunicación, en donde la mayoría de los usuarios invierten entre 50 y 100 pesos cada vez que recargan,
Y después el gasto promedio mensual son para estos que usan prepago 127 pesos y para los que usamos pospago casi 400 pesos. Un mercado bien interesante donde la gente pues hace las recargas electrónicas, ya no con tarjetas, y bueno, utiliza los servicios que hay por ahí disponibles en toda la red de telefonía. Y bueno, ahí también cambia por la edad de los usuarios, mientras más chavos o más jóvenes usan más prepago porque el papá les da para su tarjeta. 80 millones de prepago. 87 millones. 87 millones de prepago. Así es. Ingeniero Matuk, buenas noches. Pepe, que descanses, muy buenas noches. Gracias por estar con todo gusto. Con la mayor cobertura nacional e internacional, Telcel, la red en tus manos, presentó. Usted estuvo con el ingeniero Matuk y con todo el equipo que hace posible esta edición informativa. Pásela bien, buenas noches. Hasta mañana.